estamos en el capítulo 10 de Marcos. Y vamos a leer Marcos, capítulo 10, vamos a leer los versos del 17 al 31. Marcos 10, 17 al 31. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, ¡qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios! Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. ¿Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios? Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros? Que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera, la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y los últimos primeros. El Señor añada bendición a su palabra. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, oh Dios, no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito para el cual tú la enviaste. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y que seamos no solo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Yo creo que todos aquí pensamos
que Hitler se fue al infierno. ¿Sí? ¿Sí? Amén. Hitler fue malo. ¿Dónde más va a ir? Por el otro lado, yo creo que muchos piensan que la Madre Teresa va al cielo, ¿verdad? La Madre Teresa va al cielo. De hecho, quiero que piensen un momento en esos dos extremos. Hitler y la Madre Teresa. Hitler se fue al infierno. Tuvo que haberse ido. Y la Madre Teresa al cielo. Pero la verdad, la mayoría de nosotros estamos en algún punto en el medio de esa escala, ¿verdad? Yo no creo que nadie aquí piense que es tan malo como Hitler. Pero cuando usted se compara con la Madre Teresa, usted dice, bueno, sí, la Madre Teresa ha hecho muchas buenas obras. Esa dedicación, ese amor, esa entrega, ese sacrificio. Yo estoy por ahí en el medio. Tal vez un poco más del lado de la Madre Teresa que del lado de Hitler. Hermano, piense en un momento, por un momento en esto. Si Dios tuviera una escala de bondad y maldad, una escala para medir qué tan malo y qué tan buena es una persona, ¿en qué punto de esa escala? Una escala, vamos a decir, de 0 a 100. Hitler es 0. La hermana Teresa, no la hermana Teresa, la Madre Teresa. La Madre Teresa es 100. ¿Qué puntaje se daría a usted? A ver, ¿dónde estaría? ¿Dónde cree usted que usted estaría en esa escala? ¿50? ¿60%? ¿70? ¿75? Hay una pregunta todavía más importante, hermano. Una pregunta más importante. ¿Dónde está la raya? ¿Cuál es la nota de pase para Dios? ¿Cuántos puntos en la escala hay que tener para entrar al reino de Dios? ¿Será 51? ¿Será que si usted es 51, usted entra al reino de Dios? Pero ¿qué es el que está en 49? Bueno, la escuela no es tan fácil. En la escuela con 50 usted no pasa todavía. En la escuela se necesita 70%, por lo menos. 70, 71%, 75% es C. ¿Dónde está en la escala de bondad y maldad? ¿Dónde está la nota de pase? ¿Cuál es la nota de pase? ¿Dónde está la raya? ¿Y dónde está usted en esa escala? Porque la mayoría de nosotros trazamos la raya del lado de allá. El lado de allá. El lado de allá. Hermanos, todo el mundo se hace esa pregunta. Y este joven que vino a hablar con el Señor también hizo esa pregunta.
Él llega apresuradamente. Hermano, esto es asunto serio. Estamos hablando del destino de su alma eterna. Esto es un asunto serio. Este hombre llegó apresuradamente y se tiró a los pies del Señor. Maestro, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuál es la nota de pase en el reino de Dios? ¿Cuántos puntos tengo que tener para poder pasar? Y el Señor le dice, ¿y por qué me dices bueno? Bueno, esa pregunta, esa respuesta agarró al muchacho fuera de base, lo sorprendió. Porque en aquella cultura, verán, en aquella cultura, reciprocidad era un valor muy importante. ¿Saben qué es reciprocidad? Si yo te doy, tú me das. Si yo te invito a mi casa a comer, tú me tienes que invitar a tu casa a comer. Y si yo te invito a comer y yo te pongo delante de ti una comida muy buena, tú tienes que luego invitarme a comer y poner delante de mí una comida igual de buena, una comida comparable, equivalente a la que yo te ofrecí. Ese era un valor de aquella cultura. Así que, si usted le daba un elogio a alguien, si usted exaltaba a alguien, si usted trataba a una persona con mucha deferencia y con mucho honor, ¿qué se esperaba que esa persona hiciera? Lo tratara a usted también con mucha deferencia y con mucho honor. Este muchacho llega y le dice, maestro, maestro bueno. ¿Y él qué estaba esperando? Que el Señor le dijera, israelita, hijo de Abraham, muy bueno. Era lo correcto en esa cultura. ¿Sí? Había un feligrés allá de mi papá que decía, hermano pastor, de espiritual a espiritual. Este joven vino a hablar con el Señor así, de espiritual a espiritual. De persona buena a persona buena. De judío piadoso a judío piadoso. De persona religiosa, observante de los mandamientos de Dios, a otra persona piadosa, observante de los mandamientos de Dios. Fíjense, la manera como este joven se dirigió al Señor nos muestra, nos permite ver cómo este joven pensaba de sí mismo. Porque cuando él le dijo al Señor, maestro bueno, él estaba esperando que el Señor le dijera, discípulo bueno. ¿Y el Señor qué le dice? ¿Y por qué me dices bueno? ¿Quién es bueno? ¿Quién es bueno? ¿Tú te has puesto a pensar en la escala de Dios? ¿Quién es bueno en la escala de Dios? Porque si nos comparamos con Hitler, todo el mundo es bueno. Pero en la escala de Dios, ¿quién es bueno? Fíjense, una de las frustraciones que uno tiene cuando uno se viene a este país, es que no importa cuánto tiempo usted haya manejado en su país, ¿sí? Usted tiene que volver a sacar su licencia aquí. ¿Sí? Y tiene que estudiarse el manual de manejo.
y tiene que pasar el examen teórico del manejo. Y tiene que pasar el test, el examen práctico de manejar. Y los que tienen licencia, les aseguro que ustedes tuvieron que hacer el examen más de una vez. Fíjense, yo tengo una copia aquí de mi examen de manejo. Y el examen dice aquí, por cada error que usted comete manejando, le descuentan puntos. ¿Sí? Le descuentan puntos. Por ejemplo, sección B, Judgment Vehicle, me descontaron 10 puntos. Sección D, Blocks Crosswalk. ¿Saben qué es eso, verdad? Que el carro se pone muy cerca de la intersección y la gente no puede pasar. Me descontaron 10 puntos. Por cada error que usted comete, le van descontando puntos. Y si le descuentan más de 50 puntos, fracasa. Failure. F. ¿Sí? El Señor le dice a este joven, ¿tú sabes cuál es la escala de Dios? 100%. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solo Dios. ¿Cuál es la nota de pase para entrar al reino de Dios? 100%. 100%. Si usted no es tan bueno como Dios es, usted no puede entrar al reino de Dios. Hermanos, mírese su corazón. En la escala de Dios, ¿usted es 100%? ¿Usted es bueno? ¿Tan bueno como Dios es? ¿Usted cree que usted pasa el examen de Dios? Porque si su puntaje no es 100%, usted no pasa. Y si Dios le descuenta puntos, tiene envidia del prójimo. Se enojó con la suegra. Está envidioso del compañero de trabajo. Oh, miró una película pornográfica. Hermanos, ¿cuál es su puntaje? ¿Cuál es su puntaje? Jesús le dijo a este joven, ¿por qué me dices bueno? Bueno solo Dios. La nota de pase delante de Dios es 100%. Y si tú no sacas 100% en el examen de Dios, si tú no eres tan bueno como Dios es, si Dios te ha descontado puntos por pecados que tú has cometido, tú eres un fracaso espiritual. Pero este joven no entendió lo que Jesús le quiso decir. Y el Señor sigue conversando con él.
El Señor le dice, ok, a ver, dime los mandamientos. ¿Tú sabes los mandamientos? Vamos a repasar los mandamientos. Que no matarás, honra a tu padre y a tu madre, no defraudarás, no dirás falso testimonio. Señor, yo 100%. Todo eso lo he cumplido desde que era un chiquitín. Estoy hecho. Bueno, los judíos habían contado, habían enumerado 613 mandamientos en la ley de Dios. 613. Y este muchacho que dijo, me los sé todos. Y los he cumplido todos. No entendió lo que Jesús le dijo. Pero Jesús le dice, verás, hay algo que está fallando. Si usted agarra su examen de manejo, okay, tienen licencia, búscalo. Hay una sección que dice Road Test Disqualifications. ¿Qué quiere decir? Que si usted comete un error de esa sección, no importa que tenga 100 puntos en el resto del examen. Si usted comete un error en esa sección, usted está descalificado, no importa que haya sido perfecto en todo lo demás, usted está descalificado para obtener una licencia. Dice, Traffic Light Violation. Si usted se pasa una roja en el examen de manejo, no importa que fue perfecto en todo lo demás, usted está descalificado. Si usted, Stop Sign Violation, si usted se pasa un signo de alto, un signo de stop, no importa que haya tenido 100% en todo lo demás, usted está descalificado. Speeding Violation. Si usted se pasa del límite de velocidad, no importa que haya tenido 100% de todos los demás, usted está descalificado. You get the point, right? En el examen de Dios, esa sección tiene una sola línea, un solo mandamiento. ¿Saben cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Si usted no puede hacer eso, usted está descalificado del reino de los cielos. Ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es digno de mí, dijo el Señor. Aquel que ama a padre, madre, hijo o hija no es digno de mí. Una cosa te falta. Amar a Dios más que a tus riquezas. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígame. Una cosa te falta. Amar a Dios, amar a Jesús, más de lo que tú amas tus posesiones. Qué bueno que yo no soy rico. Bueno, piense de nuevo. Si su familia de El Salvador o de Colombia o de Nicaragua o de Perú viene y ve cómo usted vive aquí, su familia va a pensar que usted es rico. Porque vivimos en un país rico. Bueno, si el Señor te dijera hoy lo que le dijo a este joven, vende tu casa, vende tu carro,
Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ven y sígueme. ¿Tú lo harías? Si el Señor te dijera, renuncia a lo que tú más quieres. Si el Señor te dijera lo que le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. ¿Tú lo harías? Bueno, si tú no sientes que puedes hacerlo, todavía hay algo que tú amas más que Dios, más que a Dios. Todavía estás en la misma condición que estaba este joven. Bueno, y yo voy en ese tren con ustedes también. El joven se le cayó el semblante. Porque él se sentía un alumno de A. Y el Señor le dijo, estás fracasado. No tienes la nota necesaria para entrar al reino de los cielos. Porque si te empiezo a descontar puntos, estás fracasado. Porque Dios quiere 100%. Y en el prerequisito, el primer y más grande y más importante de los mandamientos, también fracasas. Estás doble fracasado. Bueno, ¿usted se imagina cómo se sintió este joven? Yo fui un muy buen alumno en la escuela. Me sentía triste cuando sacaba B, cuando sacaba 80. Tenía que ser 100, 97. Bueno, usted sabe lo que es agarrar a un alumno de A y entregarle un examen donde tiene doble F. No una, dos. Porque delante de Dios, si no tienes 100% en tu conducta, en tu carácter moral, estás fracasado, tienes F. Y si hay algo que tú amas más que a Dios, si hay algo que tú estás poniendo delante de Dios, si hay algo que tú no sientes, tú no estás dispuesto a sacrificar por Dios, por Jesús, también estás fracasado, tienes F, porque ese es el más grande y el más importante de los mandamientos. Los discípulos se sintieron, sí, así mismo como te estás sintiendo tú y me estoy sintiendo yo. Así se sintieron los discípulos. ¡Wow! Entonces, ¿quién puede ser salvo? Entonces, ¿quién puede ser salvo? Jesús les dijo, para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible. Mirándolo fijamente, pero no para Dios. Hermanos, es imposible entrar al reino de Dios tratando de ser bueno. Es imposible. No es suficiente venir 3 domingos al mes a la iglesia. No es suficiente dar diezmos y ofrendas. No es suficiente portarse bien. No es suficiente ser un buen compañero de trabajo. No es suficiente ser un buen padre. No es suficiente ser responsable. No es suficiente ser un buen esposo. No es suficiente saberse la Biblia. No es suficiente predicar. No es suficiente cantar. No es suficiente ministrar. Es absolutamente imposible tener 100% en la escala moral de Dios. Porque por más que tú cantes, por más que tú vengas, por más que tú ores, por más que tú leas la Biblia, mi hermano, siempre hay algo por lo cual Dios te puede descontar puntos. No hay justo ni aun uno. Por cuanto
todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y si hay algo en tu vida que está delante de Dios, que está delante de tu devoción a Cristo, estás quebrantando el primer y más grande de los mandamientos. Es absolutamente imposible entrar al reino de Dios con nuestro propio esfuerzo. Pero el Señor dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios. Bueno, la diferencia entre el Evangelio y cualquier otra religión es que las demás religiones le están diciendo qué es lo que usted tiene que hacer para entrar a la vida eterna. Las demás religiones es un do it yourself. Haga esto y haga esto otro y haga esto otro. Pero el Evangelio es el mensaje de Dios que nos dice es absolutamente imposible agradar a Dios en nuestro propio esfuerzo con nuestras propias obras. La única manera de entrar al reino de Dios es a través de la cruz de Cristo. El Evangelio no es el mensaje de las cosas que usted tiene que hacer para entrar al reino de Dios. El Evangelio es el mensaje de las cosas de lo que Dios ya hizo, para que usted pueda entrar al reino de Dios. Para que aquello que es imposible para nosotros como seres humanos, Dios lo hace posible a través del sacrificio de la obediencia perfecta de su Hijo. Para nosotros, para que aquello que era absolutamente imposible para nosotros, Dios lo hace posible a través de la cruz de Cristo. Allí, guindado, colgado entre el cielo y la tierra, roto, sangrante, desnudo. Él hizo aquello que era imposible para nosotros hacer. Él pagó el precio. Él fue obediente. Él sacó 100%. Porque aquello que es imposible para nosotros, Dios lo hizo posible a través de su Hijo. Aquel que no hizo pecado, fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, no hay nada que usted pueda hacer para heredar la vida eterna. La salvación es una obra de Dios. La salvación es un milagro de Dios. Y para recibir esa salvación, una cosa tienes que hacer. Deja atrás la vida vieja. Ven y sígueme, dice el Señor. No porque siguiendo a Cristo podemos ganar nada, sino porque Él es el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene a Dios, viene al Padre, si no es por Él. Hermanos, deja atrás esas cosas a las que te estás apegando y sigue a Jesús. Porque solo así podemos encontrar la vida y entrar al reino de Dios. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios.
Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de todos los hombres. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de voluntad de carne, no de voluntad de sangre, no de voluntad de varón, sino de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Oremos. Señor, gracias. Gracias por Jesús. Porque Él hizo posible lo que para nosotros es imposible. Agradar a Dios. Pagar el precio por el pecado. Ofrecer delante del Padre una vida de obediencia perfecta. Un puntaje de 100% en la escala moral de Dios. Para que nosotros, aquellos que no podemos, por más que nos esforcemos, llegar allí, tengamos entrada al reino de Dios. En Cristo, a través de Cristo, por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo, por la obediencia de Cristo, por la vida de Cristo, por la humildad de Cristo. Lo que era imposible, lo que es imposible para nosotros, Dios lo hizo posible a través de su Hijo. Gracias, Señor. Bendice tu pueblo. Gracias. Gracias por el regalo de la salvación. Gracias por la vida eterna. Gracias por la entrada al reino de Dios. Amén.